Hay un malentendido profundo, oscuro y, la verdad, súper generalizado que ha ensombrecido uno de los marcos teológicos más importantes de la historia. Durante siglos se ha arrastrado una caricatura monumental, presentándonos una visión totalmente centrada en el ser humano que traiciona sus orígenes reales. Lo que vamos a hacer en este análisis es desmontar esos mitos por completo. Vamos a revelar un sistema que es radicalmente pesimista sobre la naturaleza humana y al mismo tiempo que se queda con la boca abierta ante la majestuosidad de la gracia divina. Entonces planteemos la pregunta del millón para confrontar esta visión moderna frente a frente. ¿Es suficiente el libre albedrío humano para la salvación? Y la respuesta es un rotundo y absoluto no. Por sí misma, la voluntad humana es completamente incapaz de lograr, iniciar o incluso desear la salvación. El libre albedrío, cuando hablamos de realidades espirituales, está hecho añicos. Esa idea de que cualquier individuo tiene una autonomía intacta para simplemente decidir salvarse a sí mismo, bueno, es una ficción que choca de bruces con la realidad histórica que vamos a explorar. El recorrido de hoy es súper claro. Vamos a ir paso a paso. Primero, el verdadero Jacobo Arminio. Segundo, la depravación total humana. Tercero, la gracia preveniente indispensable. Cuarto, la diferencia entre iluminación y regeneración. Quinto, el error del semipelagianismo. Y sexto, un legado de gracia. Punto número 1. El verdadero Jacobo Arminio. A ver, para poner todo esto en perspectiva tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque estas batallas teológicas sobre la voluntad humana no son nada nuevas. Es fascinante pensar que ya en el año 529 después de Cristo, el Concilio de Orange condenó rotundamente cualquier idea de que el ser humano pudiera dar ese primer paso hacia Dios. Y justo en esta misma línea de rigor teológico es donde transcurre la vida de nuestro protagonista, entre 1560 y 1609. Todo esto culmina un año después de su muerte, en 1610, con un documento clave, la Remonstrancia. Es alucinante ver el contraste tan abismal entre lo que se cree por ahí y lo que realmente pasó. El mito nos vende una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, donde supuestamente la voluntad está intacta y la salvación es tan frágil que literalmente pende de un hilo humano. Pero la realidad histórica, la realidad es ferozmente teocéntrica, afirma una depravación total y descansa en la seguridad absoluta de la gracia soberana. Pasemos al segundo punto, la depravación total humana. Dejemos los términos clarísimos. Depravación total no significa que el ser humano sea tan perverso como podría llegar a ser en la práctica. Para nada. Lo que significa es que hay una incapacidad espiritual completa. El pecado original no trajo solo una culpa a la raza humana, sino una naturaleza profundamente corrupta. En este estado caído es completamente imposible pensar, desear o hacer genuinamente el bien espiritual sin que Dios intervenga directamente. Todas las facultades, la mente, las emociones, la voluntad, están completamente manchadas. Y claro, esto nos pinta un cuadro bastante crudo de la condición después de la caída. No estamos hablando de alguien que necesita un pequeño empujoncito o un salvavidas. Hablamos de un estado de miseria universal. Es estar, literalmente, muertos en delitos y pecados. La voluntad humana frente al Evangelio se describe con términos que ponen los pelos de punta. Está herida, mutilada, enferma, curvada hacia sí misma y severamente debilitada. El libre albedrío para las cosas de Dios, sencillamente, ha desaparecido. Fijaos en lo que ya se decía de forma tajante allá por 1610. El hombre está en un estado de pecado, incapaz por sí mismo de pensar, desear o hacer verdaderamente algo bueno, mas necesita ser nacido de nuevo. Es fundamental pillar esto. Este nuevo nacimiento no es la consecuencia de que alguien decida creer, es el requisito previo, es la causa que capacita. Sin eso, cualquier movimiento hacia Dios es misión imposible. Tercer punto en nuestro recorrido, la gracia preveniente indispensable. Bueno, y si estamos en esa incapacidad total, ¿cómo se resuelve? Aquí entra un concepto en latín que es clave, el initium fidei, el inicio de la fe. Un pecador espiritualmente muerto es enteramente incapaz de dar ese primer paso. Absolutamente toda iniciativa, todo comienzo de la fe depende única y exclusivamente de la acción soberana de la gracia preveniente, es decir, esa gracia que precede, que llega antes de cualquier posible acción humana. El mecanismo, por así decirlo, funciona en un orden súper específico. Todo arranca desde la muerte espiritual absoluta. Luego ocurre esta intervención soberana de la gracia preveniente a través del Espíritu Santo, que ilumina y convence. Y esto es lo que provoca la liberación de la voluntad caída que estaba prisionera. Solo entonces, y estrictamente como resultado de esta acción divina, existe la posibilidad de una respuesta. La gracia restaura la capacidad de responder, no fuerza la decisión, pero la hace posible al 100%. Llegamos al cuarto bloque. Iluminación contra regeneración verdadera. Aquí hay que trazar una línea muy gruesa.
En un lado de la balanza tenemos la iluminación intelectual. Hablamos de personas que comprenden el mensaje de forma puramente mental, que participan en la comunidad de forma externa durante años, que incluso gustan del don celestial, pero nunca han nacido de nuevo. Y en el otro lado tenemos la regeneración verdadera, un acto soberano de Dios que da vida a los muertos, otorgando una nueva naturaleza permanente y un sello inquebrantable por el Espíritu Santo. Son dos realidades como el agua y el aceite. Hablar de la apostasía siempre impone mucho respeto, es un tema inmensamente serio. Quienes caen y rechazan la fe son precisamente los que pertenecían a ese primer grupo, los iluminados intelectualmente. Estaban ahí, sí, pero profesaban la fe de dientes para afuera, sin una verdadera transformación interna. Como se ha dicho históricamente, salieron porque no eran realmente parte del cuerpo. Hay que recalcar esto con fuerza. La idea de que un verdadero hijo de Dios pueda sufrir una desregeneración es un mito total. Eso no existe en la teología histórica genuina. Por tanto, en lugar de vivir con el susto en el cuerpo pensando que la salvación pende de un hilo por cualquier tropiezo moral, surge una confianza profunda. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. La seguridad de la salvación para el que está verdaderamente regenerado no se apoya en su propia fuerza de voluntad, está anclada firmemente en la gracia continua, misericordiosa y sustentadora de Dios. Quinto punto, el error del semipelagianismo. Para tener el mapa mental completo, vamos a diferenciar estas posturas sistemáticamente. El pelagianismo nos dice que nacemos buenos y no necesitamos la gracia, una herejía de manual. Luego está el semipelagianismo, que hoy en día se confunde muchísimo. Esta postura dice que tras la caída nos quedó una especie de capacidad residual, que el ser humano da el primer paso y luego Dios coopera. Pero ojo, el marco histórico clásico parte de la depravación total, donde la gracia tiene que actuar primero para habilitar cualquier respuesta. Históricamente, cualquier idea que minimice esta gracia previa queda descartada por completo. El gran problema hoy en día, y esto hay que decirlo, es que muchos grupos modernos promueven un sistema bastante distorsionado. Predican una especie de decisión autónoma, le quitan hierro al asunto del pecado y básicamente venden una salvación que se pierde fácilmente ante cualquier duda. Operan bajo un error semipelagiano de manual. Frente a esto, el marco evangélico histórico se mantiene firme. Cualquier cooperación humana es posible única y exclusivamente por la gracia soberana y previa de Dios. Y por fin, el punto número 6. Un legado de gracia. Si juntamos todas las piezas de este andamiaje, las conclusiones prácticas y teológicas son francamente maravillosas. Todo este sistema nos lleva a reconocer, sin fisuras, la soberanía absoluta de la gracia. Genera una humildad profundísima en nosotros porque sabemos que no tenemos absolutamente nada de qué presumir. Ni siquiera de nuestra fe, porque es un don que nos ha sido habilitado. Subraya que la regeneración previa no es negociable. Y en resumidas cuentas, supone un rechazo total y rotundo al humanismo antropocéntrico en el terreno espiritual. Hay una declaración inalterable en este sentido. Habiendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La salvación, desde el minuto 1 hasta su consumación final, es un milagro espectacular que depende enteramente del Creador. Es por gracia, por medio de la fe, y no sale del interior de nadie. Es un don inmerecido de Dios. Y aquí está la madre del Cordero, la convicción más profunda e inquebrantable de todas, sin ningún tipo de maquillaje. La gracia de Dios no es un simple añadido, no es una ayuda opcional, ni ese empujoncito final para llegar a la meta. La gracia de Dios lo es todo. El ser humano, si lo dejas a sus propias fuerzas, absolutamente sin ella, no puede hacer nada. Para despedir este análisis, nos quedamos con una idea dándole vueltas en la cabeza. Si realmente interiorizamos que cada latido espiritual, desde el primer aliento de fe hasta la perseverancia final, es un milagro absoluto de la gracia de principio a fin, cabe preguntarnos muy seriamente, ¿cómo transforma esta verdad tan monumental nuestra dependencia diaria, nuestra humildad, en nuestro asombro ante la majestad divina? Sin duda es algo sobre lo que merece la pena meditar a fondo.